En el presente video vamos a indicar una línea de tiempo mediante la técnica pop-up sobre la historia y evolución de la ortografía. Nuestro grupo está conformado por Jennifer Bolaños, Cecibel Burbano, Farid Hurtado, Katy Noguera y Wilmer Ruiz. Vamos a empezar con los inicios de la ortografía. Evolución de la ortografía. Etapa Alfonsi. En los primeros siglos se considera innecesaria una simbolización de la grafía en el español. El primer ensayo con un código gráfico data del reino de Alfonso X. El sistema de sibilantes contenía dos fricativas y dos africadas frente a otros dialectos. Otras características es la grafía de las vocales átonas. Las reformas en la fonología también fueron trascendentales en la etapa Alfonsi. La evolución constante de la lengua y la falta de normas fijas permitió que las lenguas evolucionaran de manera más libre y rápida. La flexibilidad en la escritura. Los escribas tenían cierta libertad para adaptar la ortografía a las necesidades del momento y a las características del texto que estaba copiado o redactado. La influencia de otros idiomas. El latín, el árabe y otras lenguas con las que se tenía contacto influyeron en la escritura, introduciendo nuevas grafías y formas de representar los sonidos. La fonética. La escritura buscaba representar los sonidos del habla, pero los sistemas fonéticos no eran tan precisos como los actuales. El gráfico. La forma de las letras y los signos diacríticos variaban considerablemente entre diferentes escribas y regiones. Multiplicidad de variantes. Una misma palabra podía escribirse de diferentes maneras en distintos textos y regiones. En lo social, la ortografía también reflejaba el nivel de educación y la posición social de quien escribía. Etimológico. A menudo la escritura se regulaba por la etimología de la palabra, es decir, por su origen y evolución histórica. La imprenta y la normalización de la ortografía. A partir del siglo XVI se iniciaron los procesos de fijación ortográfica que culminaron en la creación de las academias de lengua y la publicación de los primeros diccionarios normativos. Muy buenas noches con todos, mi nombre es Cecibel Burbano y vamos a seguir con la línea de tiempo. Las primeras formas de escritura aparecen en Mesopotamia y Egipto, utilizando símbolos para representar ideas y objetos en el año 3500 a.C. Ya por el año 1800 a.C. se desarrollan los primeros alfabetos que representan sonidos individuales o también llamados fonemas, sentando las bases para el sistema alfabético posterior. Ya en el año 800 se incorporan las vocales. Los griegos adaptan el alfabeto fenicio añadiendo vocales, lo que permite la representación más precisa de los sonidos del habla. En el siglo I a.C., la influencia del alfabeto griego, el alfabeto latino se establece y se convierte en el sistema de escritura que predomina en Europa, influyendo en las lenguas romances. Ya para el siglo IX al XV, durante la Edad Media se comienzan a documentar las reglas ortográficas y fonéticas en gramáticas, buscando estandarizar el uso del lenguaje escrito. Con todos estos ejemplos se ilustra cómo el periodo fonético marcó un cambio muy significativo en forma en que se representan los sonidos del habla, facilitando la comunicación escrita y el desarrollo de las lenguas. Saludos cordiales, magíster y compañeros. En este momento voy a proceder a presentar lo que es
la línea de tiempo sobre la ortografía. A continuación voy a proceder a presentar. Ahorita voy a proceder a presentar desde el año 1517. Tal como dice aquí Antonio Nebrija publica reglas ortográficas españolas. Un intento pionero de normas. La escritura español, aunque introduce reglas, estas no logran unificar las distintas formas de escribir, dejando espacios a la diversidad ortográfica. Tal como podemos ver ahí, la historia comienza desde esa época hasta que ya vamos a ver más luego. Ahorita vamos a hablar del año 1547 a 1616. Vida de Miguel de Cervantes, autor de obras como Don Quijote de la Mancha. Durante el tiempo, la escritura estaba marcada por una anarquía ortográfica. Los textos Cervantes muestran una escritura personal e inconsistente según los estándares actuales. Sus manuscritos pasaban por compistas y tipografías que corregían o alteraban la ortografía según sus propios criterios, lo que dificultaba perseverar su estilo. Por otro lado, a mediados del siglo XVI surgen dos corrientes ortográficas y disputas tanto hay fonéticas y etimológicas. Las fonéticas abogada por escribir las palabras como se pronuncia, simplificando la escritura. Etimologista defiende conservar elementos originales de las palabras griegas y latinas, aunque no correspondan a la pronunciación. Estas tendencias generan caos ortográfico porque cada imprenta o autor sigue su propio criterio. Por otro lado, en el año 1726 a 1739, la RAE publica el Diccionario de las Autoridades, una obra fundamental para la normativa del español. En su prólogo establece principios básicos para una ortografía más coherente, aunque todavía no universalmente aceptada. Por otro lado, en el año 1713, fundamentación de la Real Academia Española, su propósito principal es regular y fijar las normas del idioma español, incluyendo la ortografía, como se sintetiza en su lema: limpia, fija y da esplendor. En el año 1844, la reina Isabel decreta la obligatoriedad de enseñar la ortografía académica en las escuelas. Este decreto marca un punto de inflexión, ya que consolida las normas de la RAE
como el estándar oficial del español en el ámbito educativo. Por otro lado, la ortografía académica continúa evolucionando, se consolidan reglas modernas que consideran incorrectas muchas prácticas comunes en siglos anteriores. Sin embargo, es importante entender que autores como Cervantes no podían ajustarse a estas normas, pues escribieron en un texto histórico diferente, marcado por la libertad y, y las reglas estrictas de la escritura. Por otro lado, las leyes, las reglas de la ortografía han ido evolucionando durante décadas, años, pero más que todo, las reglas ortográficas siempre han llegado a ser estrictamente evolucionadas durante siglos. Entonces, sí es bastante largo y complejo, pero eso sí tiene un rol fundamental durante el momento de explicarla. Por decir, las letras agudas, graves, esdrújulas, todo eso. Entonces, paso a paso va a ir evolucionando las leyes de la ortografía. A continuación, mi compañero o compañera. Líneas de tiempo, origen y evolución de la ortografía. Pero ahora vamos a hablar del periodo académico. Ahora vamos a empezar por el año 1609. Bueno, en este año nuestra Real Academia Española, conocida como la RAE, hace su primer intento por fijar reglas serias de la ortografía del español. Pero no fue hasta el año 1713 cuando al fin nuestra Real Academia Española puede ser reconocida a nivel nacional e internacional, y en esta ocasión establece nuevas reglas y principios ortográficos que buscan regular el uso de tilde y otras formas gramaticales. En este caso, esta obra marca un avance hacia la ortografía más sistemática y uniforme. Y en el año 1847, ¿qué pasa ahí? Bueno, la RAE, es decir, nuestra Real Academia Española, reforma ortográfica, es decir, introduce nuevas reglas de la ortografía, incluyendo la simplificación de algunas normas, pero aún persisten inconsciencias en el sistema ortográfico. En el año 1870 se hace la revisión y consolidación de las normas ortográficas en algunos países hispanohablantes. En este caso, la Real Academia Española toma el liderazgo para unificar las reglas, ya sea a un nivel internacional. Este año abarca desde el año 1900 hasta el año 1930, donde hay una unificación ortográfica. Es decir, las academias de lengua española de diferentes países hispanohablantes comienzan a adoptar un sistema ortográfico común, basado en directrices de la Real Academia Española. ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? Unificar la escritura del español. Vámonos ahora al año 1959. Bueno, en este caso, la ortografía oficial
de la Lengua Española, la RAE, y otras academias también de lengua española firman un acuerdo para establecer una ortografía común que sea aceptada en todos los países hispanohablantes. En el año 1999, en este caso, se comienza a realizar ajustes menores en las normas ortográficas, pero la ortografía sigue siendo su mayoría la misma desde la reforma que fue en el año 1959, poco antes del año 1609. Y finalmente llegamos al año 2010. Bueno, ¿qué sucede aquí? En este caso, las academias, junto con la Real Academia Española, hacen unos pequeños cambios como la eliminación de las letras ch y doble L o L como letras independientes y otras modificaciones en el uso de los acentos. Continuando con lo que es el origen y evolución de la ortografía, vamos a ver lo que son las reformas ortográficas dentro del siglo XX hacia la actualidad. Dentro del siglo XX, en 1911, tenemos la regla de simplificación y ortografía, lo cual se realizó una supresión del PH que fue reemplazada por una F. Ejemplos como filosofía, reemplazada por filosofía. La abolición de la Y como una vocal final en palabras agudas, sustituida por una I. Ejemplo, tenemos virrey por virrey, la cual hasta la actualidad no ha habido gran impacto y la cual tal vez virrey con Y se sigue usando. O otras palabras que tienen su Y como vocal final. También tenemos lo que son las nuevas normas de la ortografía. Aquí dentro de 1959, el uso de mayúsculas. En este caso son reglas más claras, cuándo usarlas, como por ejemplo en los títulos y los nombres propios. Y en lo que viene siendo atildación, el uso de la tilde en caso de hiatos y diptongos, como en monosílabos cuando existe tilde diacrítica, por ejemplo como el pronombre tú y tú sin tilde. También tenemos lo que viene siendo la ortografía de lengua española en 1974. Tenemos lo que es la eliminación de la tilde en formas verbales con pronombres enclíticos. Ejemplo tenemos como dámeselo por dámeselo sin tilde. La revisión del uso de la tilde en palabras compuestas. Solo lleva tilde el último componente si corresponde. Como por ejemplo tenemos 17º. La simplificación de normas y la globalización que ya viene a acercarse al siglo XXI en 1999. Tenemos la supresión de la tilde con solo una interpretación como este, esta, estos y estas, cuando no hay ambigüedad. También las normas sobre los extranjerismos y prestamismos lingüísticos. En este caso sería adaptar mejor al español. Como por ejemplo tenemos fútbol adaptada al español de fútbol. Y en lo que viene siendo el impacto y transición hacia ya el siglo XXI, tenemos lo que ya viene siendo como características de claridad y simplicidad, unificación de criterios en toda la comunidad hispanohablante, preparación para la globalización en un idioma de un mundo mucho más conectado. Y como por